Muy buenas noches a todos los hermanos. Muchas gracias a la hermana que hizo la presentación. Para mí también es un placer estar con ustedes al comenzar este día santo y compartir la palabra del Señor con todos los que se han reunido para escucharla. Gracias por la oración que usted hizo. Estamos preparándonos para un momento especial, tan especial que todas las generaciones anteriores han deseado vivir en este tiempo. Y ellos bajaron al descanso sin la oportunidad de ver lo que nuestros ojos están viendo. Y dentro del contexto en el cual nos encontramos, quiero transmitirles a ustedes los 5 temas que vamos a tener en estas distintas conferencias todos los días en el mismo horario, desde ahora hasta el martes. Hoy el tema es ¿qué significa el sellamiento? El de mañana a la noche se titula ¿por qué es necesario el sellamiento? El domingo a la noche el tema es ¿quiénes serán sellados? Grupo especial. ¿O serán sellados todos? Bueno, ya lo veremos. Lunes 16. Los que serán sellados, ¿cuándo serán sellados? ¿En qué momento de la historia? ¿En qué circunstancia? Y por último, el martes 17, el final, es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Estarás tú allí? ¿Serás tú uno de los sellados o serás uno de los marcados? ¿Por qué hago esta distinción? Porque también hay una marca y un sello que se van a colocar a toda la humanidad en el tiempo designado, que ya veremos más adelante. Pero siempre me gusta hacer un recorrido por la historia para situarnos bien y conocer los significados de lo que estamos estudiando. Fíjense ustedes que las marcas y los sellos son muy antiguos. En Génesis, capítulo 4, versículo 15, allí encontramos a Caín después de haber asesinado a su hermano Abel, siendo desterrado de su familia, del entorno donde vivía, es enviado lejos y Caín, que había asesinado a su hermano, que era culpable y él lo reconoce, ahora tiene miedo y le pide a Dios que de alguna forma lo proteja de aquellos que quisieran vengar la muerte de Abel y que seguramente eran parientes muy cercanos de él, algunos otros hermanos, porque cuánto más parentesco tenían en ese tiempo. Entonces alguno de los otros hermanos que quisiera vengar la muerte de Abel podía encontrar y matarlo. Entonces Dios dice, yo te voy a poner una señal en tu frente, una marca, no un sello, una marca en tu frente para que cuando te vean sepan que estás protegido por mí para que no te maten. Y nosotros pensaríamos, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué lo protege a un asesino? ¿Por qué lo
protege a alguien que acababa de matar a su hermano y que merecía la pena de muerte también. Bueno, desde que Adán y Eva, los padres de Caín y Abel y Set y todos los demás hijos que tuvieron, habían pecado, la pena de muerte estaba decretada sobre ellos y sus descendientes, así que morir iban a morir. Pero a Dios no le gusta la muerte. Dios quiere que sus hijos vivan, sus criaturas vivan. Así que Él evita la muerte todo lo posible. Cuando la humanidad llegó a un punto insoportable, y Dios lo dice en Génesis capítulo 6, solamente 2 capítulos más adelante del capítulo 4, ya encontramos a la humanidad desquiciada y trastornada totalmente, y Dios, asqueado de esa humanidad y arrepentido, dice: de todas formas, les voy a dar años más para que se arrepientan. Todas estas cosas nos hablan de un Dios de amor que no quiere la muerte del impío, mucho menos la muerte de un santo. No quiere la muerte de nadie. Dios es vida. Él da vida. Él se complace en dar vida. Satanás es el que se complace en matar, en quitar la vida que Dios dio. Pero Dios está feliz de dar vida. Él ha creado miles de millones de seres a lo largo de todo el universo, cifras que nosotros ni siquiera podemos entender, la cantidad de ceros detrás de esos números que hay. Ángeles, miles de millones. Y seres en otros mundos también, miles de millones. Todos con vida que Dios les ha dado. Así que Dios no quería que mataran a Caín. Quería que Caín se arrepintiera, y no sabemos si se arrepintió. Normalmente nosotros creemos que no se arrepintió por algunas cosas que hizo. Por ejemplo, cuando salió de esa tierra, se fue con su esposa y su hijo, sus hijos. Por lo menos tenía un hijo al cual le puso de nombre Enoc, que no es el Enoc que fue al cielo. Este es otro Enoc anterior, hijo de Caín, y en honor de su hijo, él fundó una ciudad, algo que también contrariaba a Dios. Así que podemos deducir que en realidad toda la vida de Caín fue estar en contra de Dios. Pero, como no aparece en la Biblia, no sabemos realmente si algún momento Caín se arrepintió. No lo sabemos. Así que dejémoslo ahí y vamos algunos siglos en el futuro, después del diluvio, después de la época de Abraham, y encontramos por primera vez la palabra sello. Y tiene que ver con la historia de Judá y Tamar. Génesis capítulo 38. Después, si ustedes quieren leerlo más profundamente, solamente la voy a resumir en pocas palabras. Judá tenía que darle un hijo a Tamar, se negó porque los otros hijos que le había dado para que ella procreara habían muerto, y entonces dijo: esta mujer debe traer mala suerte, así que no le voy a dar mi tercer hijo. Pero la ley decía que Tamar tenía legalmente que acceder a un hijo descendiente de la familia de Judá. Y bueno, saben ustedes, ella se disfrazó de prostituta para seducirlo a Judá, poder quedar embarazada de Judá, y en esa negociación ella le pidió su báculo y el sello
Y esa es la primera vez que aparece la palabra sello en la Biblia, Génesis 38:15. Los sellos se usaban desde la antigüedad, hace más de 4000 años que hay evidencias de que se usaban sellos. ¿Y para qué se usaban sellos? ¿Qué características tenían que tener los sellos? Hay sellos de muchas formas, ¿no? Se han encontrado sellos en Egipto, en Mesopotamia, en la tierra de Palestina. En la antigüedad se usaban mucho los sellos para marcar propiedades, ¿no? Cuando no se escribían en papiros las palabras, sino que se escribían en arcilla o en piedra, pero mayormente en arcilla, mientras la arcilla estaba fresca, si era una carta, un documento o un título de propiedad, al final se marcaba con un anillo o con algún otro instrumento el sello del dueño de ese título de propiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, los escribanos es una profesión muy antigua. Entonces, las personas adineradas o aquellos que tenían poder tenían sus sellos particulares. Un rey, un gobernante, alguien, un capitán, un general, alguien que tenía cierto poder y mandaba una carta, la tenía que marcar con su sello. Y así que los sellos son muy antiguos y hay de muchas formas. Anillos con sellos, y también sellos de varias otras características. Bien, ¿qué es lo que tenía que tener ese sello? Esos sellos tenían que tener indefectiblemente el nombre de la persona que sellaba. También tenían que tener alguna otra característica más que identificar a esa persona, porque esas personas podían tener nombres iguales. Podría haber varias personas que tuvieran el mismo nombre. De hecho, en la Biblia a veces es confuso porque aparecen personas con el mismo nombre y lo acabo de mencionar. En el capítulo 4 de Génesis aparece un Enoc y en el capítulo 6, 9 aparece otro Enoc, séptimo desde Adán, pero este es un Enoc bueno. El otro, bueno, no sabemos. Así que, ¿cómo distinguir qué Enoc es? O qué Abraham, o qué Taré, o qué Elimelech, o lo que fuera. ¿Cuál era? Bueno, entonces iban agregando al sello otros datos. Si era una persona de autoridad, bueno, ponían Elimelech, dueño de tal comarca en tal lugar. Entonces, más o menos iba circunscribiendo a que no había tantos Elimelech en esa comarca que fueran dueños de esas cosas. Reyes pasaba lo mismo. Así que un sello tenía que tener esas características. Yo les voy a contar una anécdota. La primera vez en mi vida que vi un sello fue cuando estaba en la escuela primaria en primer grado. Tenía 6 años de edad y nunca había visto un sello en mi vida. Y estaba en la escuela, entonces la maestra trajo un sello para sellar unas hojas de exámenes o algo así. No recuerdo exactamente qué era lo que iba a sellar, pero todos nos quedamos asombrados. Un sello, y era grandote. Era así el tamaño del sello. Tenía su almohadilla donde se impregnaba de tinta y la maestra iba a sellar. Cuando terminó de sellar, ella tenía que devolverlo a la secretaría de la escuela para que él quedara allí donde se guardaba. Entonces,
como la maestra no tenía ningún ayudante ahí y ella no quería dejar el aula sola con todos los salvajes que éramos nosotros, éramos como 25, entonces no tuvo mejor idea que llamar a uno de los alumnos para que lo llevara a la secretaría, al sello, a devolverlo y después volviera al aula. Entonces ella dijo: Cúcaro, tome, lleve esto a la secretaría. Y el aula quedaba bastante lejos de la secretaría, era una escuela grande y había que caminar unos cuantos metros, como por lo menos 30 metros más o menos. Para un chico de 6 años era una distancia apreciable, así que muy contento, el alumno Cúcaro, que era yo, claro, fue con el sello, con ese preciado sello que nunca había visto en mi vida y ahora tenía la oportunidad de tenerlo entre mis manos. Y la curiosidad pudo más, un poco como le pasó a Eva, ¿no? Vio una serpiente en el árbol y le dio curiosidad saber qué estaba haciendo en ese árbol. Y yo miré el sello y dije, ¿cómo es el mecanismo de esta cosa? Así que lo abrí y lo miré al sello. Y vi que tenía todas las letras y todos los nombres ahí al revés, ¿no? No, tampoco sabía leer mucho, pero me daba cuenta. Y yo me acordaba que la maestra había aplicado el sello sobre la almohadilla esa negra, que estaba llena de tinta, y después lo había puesto en las hojas. Yo dije, a ver cómo es esto. Así que apreté el sello ahí y no tenía ninguna hoja. Y digo, ¿y dónde lo puedo poner? Entonces se me ocurrió una brillante idea. En la pared. Acá hay una pared. Así que apliqué el sello en la pared. Y salió bastante bien, un poco corrido, porque yo no era la primera vez en mi vida que sellaba algo. Entonces dije, qué divertido que es esto. Qué lindo. Pero creo que lo puedo hacer mejor. Así que mientras iba avanzando hacia la secretaría, marqué como 8 o 10 sellos en las paredes, sin darme cuenta que esa tinta era bastante difícil de borrar. Así que llegué a la secretaría, entregué el sello y me volví al aula. Y un rato después viene la secretaria, hecha una furia, y le pregunta a la maestra, ¿qué pasó? Están todas las paredes selladas. Cúcaro, ¿qué pasó? Obviamente, yo era culpable, así como Caín, yo era culpable, no podía esconderme. Era el que había llevado el sello hace unos minutos. Así que con un trapo y un diluyente me pasé 1 hora limpiando todos los sellos que había puesto mal. ¿Qué quiero decirles con esta anécdota? Primero, que yo no era un santo. Ya desde chiquito no era ningún santo, ¿no? Mi mamá se enteró, obviamente, estuve en penitencia también en mi casa. Pero lo interesante de esto es que, si bien yo tenía un sello en mi mano, no estaba autorizado a usar ese sello. Así que mi pecado, por decirlo con todas las letras, fue usar un sello que no me pertenecía. No era mío. Yo solamente era el custodio de ese sello desde el aula hasta la secretaría de la escuela. Y había cometido un acto pecaminoso. Había faltado a la confianza de la maestra y había arruinado de cierta manera la pared de la escuela, que luego tuve que limpiar. No cualquiera
usa un sello. En nuestra sociedad cualquiera puede tener un sello, pero un sello verdaderamente útil, importante, tiene que tener el nombre de la persona que está autorizada a sellar, tiene que tener la firma de esa persona, tiene que tener el lugar donde esa persona ejerce su autoridad y tiene que tener el cargo de esa persona. Por lo menos, esos son los requisitos. Si no, el sello prácticamente es inválido o inservible. Muchos años después, 12 años después de aquel incidente en la escuela primaria, tuve un sello con mi nombre. Yo había entrado a trabajar en el diario La Nación en Buenos Aires y en aquellos tiempos, 1977, las páginas se imprimían en un formato que se llama linotipo, que era en base a letras en relieve, letras de plomo en relieve. Y cuando el primer día que fui al diario, que me habían contratado, me llevaron para ver todo el manejo y todo cómo se hacía desde el inicio hasta el final, hasta las máquinas impresoras, estaba en el taller de linotipo y uno de los linotipistas me dijo, ¿cómo te llamas? Nene, yo tenía 19 años. ¿Cómo te llamas, nene? Daniel Cúcaro. ¿Cómo se escribe? Así, Daniel, C-U-C-C-A-R-O. Bueno, lo escribió y me dio una línea que decía Daniel Cúcaro. Al revés, entonces yo lo podía mojar en tinta y estamparlo. Pero nada más, solamente decía mi nombre. O sea que no tenía mucha importancia. Mi esposa es médica. Ella también usa sellos para las recetas que da a sus pacientes. Pero esos sellos sí tienen validez porque tienen todos los requisitos que se necesita para un sello sea válido. Tiene el nombre de mi esposa, su profesión médica y el lugar donde ella puede ejercer como médica, su matrícula, que dice matrícula de la provincia de Buenos Aires, número tanto y tanto, que la acredita que ella es una médica graduada que tiene todas las, todo en regla para ejercer su profesión. Eso es un sello válido. Y el sellamiento que se va a realizar, nosotros lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 6. Ahí empiezan los sellos. Estos son sellos que están cerrando un libro. Un libro que en la época que Juan escribió, no eran como los libros actuales, sino que eran rollos. Generalmente eran rollos de una tela hecha con cuero, se llamaban pergaminos, se enrollaban y si alguien no quería que ese libro se leyera, se le ponía un sello. Ahora, el libro que aparece en Apocalipsis capítulo 6 tiene 7 sellos. O sea, muy difícil de abrir. No hay forma. Hay que romper 7 sellos, no uno. También vemos lo del sellado, la importancia del sellado en el libro de Daniel, porque Dios le dice a Daniel al final del libro, sella las profecías porque la gente no las va a entender hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin nosotros encontramos el libro de Apocalipsis también siendo dessellado paulatinamente a lo largo de 7 periodos de la historia, los cuales esos sellos comienzan
a romperse. Pero lo que nos interesa ahora no es exactamente un libro, sino son personas. Porque las personas también van a tener un sello. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. Podemos empezar desde el versículo 1 si quieren, pero es en el versículo 4 donde se habla de los sellados. Pero vamos a empezar desde el versículo 1. Después de esto, después de las aperturas de los 6 sellos anteriores, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. O sea, hay 4 ángeles cumpliendo una función, y esta función es detener los vientos. Los vientos son tempestades, calamidades, plagas, desastres, guerras. O sea, eso se está deteniendo. Y mis hermanos, yo creo que todos ustedes son personas inteligentes y se dan cuenta de que estamos viviendo un momento similar a esto, a lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Porque en nuestro mundo desde hace algunos años ha entrado en un caos, en un desorden muy similar a la descripción que hizo Jesús y que se encuentra en Mateo capítulo 24. Y nosotros la leemos y encontramos todo eso. Desastres naturales, guerra, encontramos hambre, lo vamos a ver ahora, en este año, vamos a ver hambre, hay grandes sequías y hay destrucción de cultivos por distintos argumentos para provocar un hambre artificial, para elevar el precio de los alimentos y enriquecer más a los ricos. O sea, Dios está viendo todo esto, Dios sabe lo que va a pasar, lo que está planeando Satanás, pero están reteniendo estos desastres para que no destruyan el planeta. Estamos en el 2023. Hace 3 años empezó esa pandemia que hizo sufrir tanto al mundo, pero los hijos de Dios que se aferraron al Señor salieron airosos. Otros tuvieron mucho miedo porque los medios de comunicación se ocuparon de infundir miedo a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, si esto está cumpliéndose y nosotros lo vemos, los ángeles están reteniendo todavía los vientos, parecería que en cualquier momento se libera todo esto. Empezó la guerra con Ucrania, bueno, todo lo que vemos y todo lo que no vemos también, porque Satanás está actuando desembosadamente para que lo veamos actuar, pero también está actuando desde atrás para que no lo veamos y no lo identifiquemos. Satanás estaba actuando detrás de lo que ocurrió en el 2020 y en el 2021. Pero sigamos. Dice en el versículo 2 que vio otro ángel, un quinto ángel, que subía desde donde sale el sol, o sea, desde el este. Siempre el este, en la Biblia, es el lugar de donde va a venir Jesús. O sea, el este simboliza la salida del sol
y la salida del sol es lo que rompe la oscuridad. Entonces el sol nos trae luz. Y este ángel trae luz. Y dice que venía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el sello del Dios vivo? Eso es algo que tenemos que identificar también. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Pero no lo vamos a identificar hoy, aunque yo ya les di algunas pautas. Ese va a ser el tema de mañana. Vamos a identificar cuál es el sello que menciona acá. ¿Cuántos sellos tendrá Dios? ¿Varios? Él es Dios. Puede tener todos los sellos que quiera. Pero en este momento de la historia en el cual estamos hablando, Él va a usar uno de esos sellos. Dice que este ángel, el quinto ángel que aparece acá, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el sellamiento va a ocurrir antes de que caigan las plagas, antes de que haya grandes desastres. Esto es mucho más largo. En estos días no vamos a entrar a desmenuzar cuáles son los eventos que van a desatar, que se van a desatar junto con el sellamiento, pero lo que sí vemos es que Dios le da la orden al ángel de que un grupo de personas tienen que ser sellados. Y dice que quienes van a ser sellados son los siervos de nuestro Dios. ¿Y dónde van a ser sellados? En su frente. Solo en su frente. Y les digo esto porque Satanás también va a hacer algo similar, ¿no? No tengo tiempo ahora de hablarles de esto porque justamente es otra de las conferencias, pero Satanás también tiene su plan y él también quiere marcar a su siervo. Acá dice que los sellados son los siervos de nuestro Dios. Satanás quiere sellar, marcar a sus propios siervos, para que haya 2 bandos. Claro que Satanás también quiere impedir que sean sellados los hijos de Dios, que no haya hijos de Dios sellados. Yo he sido profesor universitario en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, en una materia de comunicaciones audiovisuales. Y bueno, también he sido maestro de escuela sabática, lo soy hasta ahora, en distintas clases, en las clases de intermediarios también, las clases de jóvenes, adultos. Y como profesor, como maestro, siempre me gusta darles alguna tarea a los alumnos para que se entretengan, ¿no? Porque a veces si uno solamente escucha al profesor no logra profundizar sus conocimientos. Y en estas conferencias a lo largo de estos días, me gustaría que ustedes se empaparan con el conocimiento de un libro que es el libro insignia de Elena de White, y ella lo dice. Mi mejor libro es El conflicto de los siglos, el gran conflicto.
Ella lo dice así, porque ella escribió algunos libros más, varios libros más, algunos de ellos espectaculares, muy lindos, como por ejemplo El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, hermosos. Pero ella dice, El Gran Conflicto es mi obra cum. Lean El Gran Conflicto, imprímanlo, repártanlo. Y lamentablemente en estos años los adventistas hemos hablado del Gran Conflicto, pero no lo hemos leído mucho, porque cuando uno lo ve al libro son 700 páginas. Miren, son 700 páginas y hay gente que no lee ni media página. Y uno dice, ¿cómo se puede leer 700 páginas? Es muchísimo. No, no los leemos. Bueno, a mí me gusta leer, yo sí lo leo. Y me gustaría que en este sábado pudiéramos profundizar un poco más con esto, desde el capítulo 36 hasta el 40. Pero no les voy a decir que lean todos esos capítulos, porque son bastantes páginas. Mañana sería ideal si a la tarde, después del culto, del sábado a la mañana, a la tarde, hasta que nos volvemos a encontrar ustedes, pudieran leer algo de esto. Un capítulo, 2 capítulos. Sería bueno que cuando terminemos el martes hayan podido leer todos los capítulos que les digo, 36 al 40. Tampoco los estoy matando con la tarea, como les hacía mis alumnos en la universidad, ¿no? Por favor, hágalo. Usted encontrará ahí reflejado el mundo en el cual vivimos. Y voy a compartir unas breves palabras con respecto al enemigo que vamos a tener que enfrentar. El pueblo de Dios que va a ser sellado, mañana vamos a ver por qué vamos a ser sellados, tiene un enemigo que no lo ha identificado correctamente. No hemos identificado correctamente el tiempo en el cual estamos viviendo. No lo hemos identificado. Sabemos que nuestro enemigo, que el enemigo de la verdad, de la libertad, es una religión que durante siglos ha buscado la hegemonía, que tiene en su interior muchas herejías, cosas que no son bíblicas, que le negó la Biblia a los miembros de su religión durante centenares de años porque tenía miedo de que la gente al estudiar la Biblia se diera cuenta de que le estaban enseñando mentiras. Estoy hablando de la Iglesia Católica, claro, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero quiero dejar con ustedes algunas pocas frases que aparecen en El Conflicto de los Siglos. El título del capítulo es Las conciencias amenazadas. Y esto es para que ustedes vean en qué momento de la historia nosotros estamos. Porque habrán oído alguna vez de que hay un movimiento ecuménico, que el Papa, los distintos papas de mitad del siglo XX hasta ahora, digamos los últimos 60, 70 años, buscan reunirse con los otros cristianos para hacer algo en común. Elena de White nos advierte de eso. Nos dice, ustedes no, los hijos de Dios no se junten. Hay un engaño muy grande y van a quedar atrapados ahí.
Y leo en la página 622 lo que ella nos advirtió hace más de 120 años. El libro El Gran Conflicto fue escrito a finales de 1880. Fue publicado en 1888, creo. La primera edición en inglés. La primera edición en español fue publicada en 1913, ya hace 100 años o más. Hace 100 años Elena de White nos decía lo siguiente. Los protestantes, está hablando del fin, antes de que el papado logre imponer sus leyes dominicales. Los protestantes comienzan a vincularse con el papado y lo apoyan. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos católicos y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Durante el año 2020 perdimos la libertad civil. Se hizo lo que quiso con el mundo, se lo cerró. Indirectamente también perdimos la libertad religiosa. Muchas iglesias fueron cerradas por orden del gobierno o por orden de los mismos religiosos que comandaban esas iglesias, que tenían miedo de que el gobierno se las cerrara obligatoriamente. Entonces las cerraron antes. Bueno, la Iglesia Católica, uno de sus mayores logros es justamente cercenar las libertades de las personas. Dice Elena de White, para que no nos engañemos, hay una semejanza sorprendente entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo de la primera venida de Jesús. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de la ley, recargándola con exigencias y tradiciones que hacían difícil y pesado cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo al par que niegan con sus vidas aquel a quien ese símbolo representa. Y yo quiero terminar con esto diciéndoles que muchas veces nosotros somos iguales, iguales a Roma, iguales a los judíos del tiempo de Jesús. Nuestra vida se parece demasiado a la de estos protagonistas, porque no estamos comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor. Pero ese es tema para más adelante. Solamente se los menciono para dejarlos pensando. El sellamiento es un acto importante en la historia de la humanidad para determinar quiénes pertenecen al Dios del cielo. Es tan importante que Dios frena el desenlace de los eventos finales para que sus hijos puedan recibir ese sello. Y si nos sacamos la venda de los ojos y miramos a nuestro alrededor,
nos vamos a dar cuenta de que los ángeles que estaban deteniendo los vientos están por echarse a volar para nunca más volver. Y yo quiero, mi hermano, que tú estés atento, porque Dios quiere poner su sello en ti. Que Dios te bendiga este sábado y que podamos volver a encontrarnos mañana y el resto de los días para seguir profundizando en esto tan importante que el Señor quiere que tú estés en ese grupo. Que Dios te bendiga. Feliz sábado para todos ustedes.